Gloria al Señor. Amados hermanos, muy buenas noches tenga cada uno de ustedes. Pues para mí es una gran bendición, hermanos, como siempre, tener, hermanos, momentos de comunión y de reflexión acerca de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por esta semana mayor que le llaman. Y también damos gracias a Dios, hermanos, por la vida que Él nos ha dado. También por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes para tener un momento de reflexión acerca de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Así que, bueno, la semana pasada, el viernes pasado, empezamos a hablar acerca de quién es Jesús. Gloria al Señor. Y habíamos considerado, hermanos, que ahí en Cantares capítulo 1, versículo 3, dice, ungüento derramado es tu nombre. Y ese es, hermanos, en efecto lo que se refiere a la escritura acerca del Mesías. Cuando nosotros pensamos en Jesucristo, en nuestra alma se nos refleja, hermanos, una sensación de paz, de salud, de bendición. Hay una experiencia, hermanos, que solamente es indescriptible. Tenemos la presencia de Dios internamente y es difícil poder, hermanos, ser indiferente a esa experiencia. Así que es un ungüento es un perfume, es algo que agrada a los sentidos del cuerpo, pero hermanos, la presencia de Dios nos llena, nos embarca, hermanos, llena todo nuestro ser, nuestra persona. Gloria al Señor. Así que gracias a Dios, hermanos, porque cuando uno pensamos en el nombre de Jesús, Jesús en el griego significa Salvador, hermanos, y es muy propio a lo propósito, a lo que Él vino a hacer. Él es el Salvador que viene a salvar a la humanidad, Él viene a salvar al mundo. Pero también, hermanos, en Jesús, en el hebreo, sí, es Yeshua, Yeshua que significa Jehová salva. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, tiene casi la misma connotación, la misma idea. Así que el Hijo de Dios, Él es el Salvador de la humanidad. Amén. Bueno, pero cuando nosotros hablamos acerca del nombre de Jesús, hermanos, lo que vemos, hermanos, es que Jesús, así como significa Salvador, es un nombre personal. Es un nombre de una persona. Es como decir José, Armando, Luis, Pedro, Jacobo, etc. Así que cuando nosotros hablamos de Jesús, hermanos, estamos hablando de una persona. Así que se está refiriendo al nombre de la humillación del Mesías, del Hijo de Dios. Así que no es lo mismo hablar ahora de Armando que de Jesús. Jesús, hermanos, significa Él es el Salvador, Él es el que nos salva. Pero, hermanos, hablar de Armando, por ejemplo, no está hablando de una persona común. Gloria al Señor. En cambio, cuando nosotros hablamos acerca de el Mesías o el Cristo, Cristo significa el ungido de Dios. Así que, bueno, estas dos palabras, hermanos, se remiten a Jesús, al Hijo de Dios. Por un lado, es como Jesús, hermanos, que es el nombre de su humillación, pero por el otro lado se refiere al Cristo. Por eso es Jesús Cristo o Jesucristo. Jesús nos habla de su humillación, de su humanidad. Y cuando hablamos de el Cristo, nos habla de su divinidad, que Él es el ungido de Dios. Ustedes recuerdan, hermanos, que en el Antiguo Testamento solamente se ungían a tres personas, al rey, al sacerdote y el profeta. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo conlleva esas tres unciones en una sola persona. Así que Él es rey, Él es sacerdote, ¿sí? ¿Sí? Y Él es profeta, gloria al Señor. Así que cuando nosotros hablamos de Jesucristo, Jesús y Cristo, nos estamos refiriendo al Hijo de Dios. Pero Jesús se está refiriendo, hermanos, al nombre de su humillación, es decir, a su humanidad. En cambio, cuando hablamos de el Cristo, hermanos, hermanos, el ungido de Dios, con sus tres calidades, hermanos, de como rey, como sacerdote y como profeta, y a su vez, hermanos, habla también de su exaltación. Ustedes recuerdan ahí en Filipenses capítulo 2, nos da precisamente, hermanos, 7 pasos de ascenso y 7 pasos de descenso. Primeramente habla de sus 3 pasos, de sus 7 pasos de descenso y luego de sus 7 pasos de ascenso. Gloria al Señor. Así que ahí conlleva su humanidad y también su divinidad. Gloria al Señor. Bueno, es lo que habíamos visto la semana pasada. Hoy vamos a continuar lo que vamos a ver en esta pequeña noche, hermanos. Vamos a pensar un poquito quién es Jesús.
¿quién es Jesús? Y habíamos dicho, gloria al Señor, que para los ciegos Jesús es la luz de este mundo. Lo vemos ahí en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Hasta aquí, hermanos. Dice, entonces ustedes se dan cuenta, quien no conoce a Jesús vive en tinieblas, vive en la oscuridad. Y así, hermanos, éramos muchos de nosotros. Sin conocer a Dios, hermanos, decíamos que estábamos viviendo en la luz, pero en el fondo estábamos muertos a la luz y viviendo en la oscuridad. Gloria al Señor. Así que estábamos vivos muriendo o vivos muertos. Gloria al Señor. Porque aquí cuando se refiere yo soy la luz del mundo, hermanos, se está refiriendo en un sentido espiritual. Así que Cristo, hermanos, es nuestra luz. Él es, hermanos, quien vino a iluminar nuestras vidas. Sin Cristo, hermanos, vivíamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos habían, hermanos, condenado. ¿Sí? Así que, hermanos, cuando ustedes recuerdan, cuando tú no conocías a Cristo, hermanos, tú tenías una vida normal. Hermanos, ibas al trabajo o ibas a la escuela y, bueno, así era tu rutina. Pero, hermanos, tú estabas vivo, pero alejado de la ciudadanía de Dios, alejado del temor de Dios. De tal manera que ahora que tú conociste a Cristo Jesús, hermanos, es como una luz interna, vino a iluminar en tu alma, ¿no? Les había dicho, hermanos, que un cristiano, hermanos, vive dos veces y muere una sola vez. Es decir, vive la vida biológica y la vida espiritual. Y solamente muere una sola vez, que es la vida biológica. Gloria al Señor. En cambio, hermanos, el que no es creyente, el que no conoce a Cristo Jesús, muere dos veces, ¿sí? Y vive una sola vez. Muere dos veces, es decir, la vida biológica, ¿sí? Y también la vida espiritual, gloria al Señor. Pero, hermanos, vive una sola vez la vida biológica, gloria al Señor. Así que, hermanos, para los ciegos, Cristo es la luz. Y para los que no conocen a Cristo Jesús, hermanos, y lo llegan a conocer, hermanos, entonces la luz se les abre, hermanos, ellos empiezan a ver la realidad, gloria al Señor. Les había comentado el caso de el mito de la caverna, ¿sí? Que uno solamente en el fondo, hermanos, de una caverna, uno solamente ve figuras, ve sombras, ve apariencias, pero, hermanos, de la luz. Pero lo que es realmente la luz es la que está en la entrada, en la boca de la caverna. Gloria al Señor. Así que si uno no conoce a Cristo Jesús, vive en tinieblas, aún viviendo, hermanos, en esta vida. Gloria al Señor. Así que quien le sigue, hermanos, a Jesucristo brillará y no andará en tinieblas. Por eso, hermanos, nosotros debemos de expresar la vida de Cristo. Debemos de expresar la luz de Cristo. Gloria al Señor. Así que, hermanos, cada uno de nosotros tenemos el deber, tenemos el derecho de expresar la vida de Cristo. Por eso somos cristianos. Cuando decimos cristianos quiere decir que somos seguidores de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús fue el que vino a dar la luz en este mundo. Así que nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo en nosotros. Gloria al Señor. ¿Cómo? Con nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de tratar a la gente igual que nosotros mismos. Esa es la luz. Gloria al Señor. Bueno, entonces hay otra forma, hermanos, de saber quién es Jesús. También, hermanos, bueno, para el hambriento, Jesús es el pan de vida. Gloria al Señor. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús es nuestro alimento, gloria al Señor. Él es el pan de vida. Dice, y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Gloria al Señor. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si ustedes observan, hermanos, ustedes recuerdan que ahí en el libro de Juan aparecen los 7 yo soy. Los 7 yo soy, por ejemplo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta,
yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Si ustedes observan, son 7 yo soy. En cada una, hermanos, de ellas recibimos la administración de una forma, de una expresión de lo que Jesucristo es. Aquí precisamente cuando dice yo soy el pan de vida, esta es precisamente la primera forma en que Jesucristo se les presenta de los 7 yo soy. Yo soy el pan de vida. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué podemos decir aquí, hermanos? Los que acuden a Él, los que acudimos a Él, acudimos por una necesidad que no encontramos en este mundo. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado, hermano, respuesta a nuestras inquietudes? ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado, hermano, bueno, hemos tenido temor a nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿sí? El salir a la calle, ¿sí? Temor hacia lo futuro. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido temor hacia la muerte? Hermanos, todo esto Jesucristo lo puede aplacar. Cuando Jesucristo dice, yo soy el pan de vida, hermanos, ¿por qué trabajamos? Para tener un pequeño de alimento, para llevarnos a la mesa. Aquí, hermanos, el pan de vida se está refiriendo, hermanos, a la persona de Cristo. No es que Él nos dé un alimento que podamos sostener nuestro cuerpo. Hermanos, Cristo Jesús es mucho más que este alimento. Nosotros buscamos el alimento que nos va a nutrir, que vamos a llenar nuestro vientre. Pero hermanos, cuando Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, va en un sentido más espiritual. Bueno, si yo soy el pan de vida, está diciendo que Él es, hermanos, el que nos sostiene en nuestra vida sentimental, en nuestra vida interna. Él es, hermanos, la única sustancia de nuestras vidas. Hermanos, ¿tú estás triste? Recurre a Dios. Canta salmos. Ustedes, hermanos, yo puedo experimentar, hace ratito estábamos cantando un coro, sí, que en la sombra de la cruz, hermanos, encontré el perdón. Hermanos, eso nos da vida. Sí, cuando uno recurre a Cristo Jesús, hermanos, Él es quien nos sostiene. Hermanos, nada puede aplacar el hambre, la sed de Dios, hermanos, que Dios mismo. Nosotros podemos tener bienes, podemos tener salud, pero hermanos, nuestra alma puede estar quebrantada, puede estar afligida. Te voy a decir algo, hermanos. Cuando tú tengas alguna necesidad, hermanos, cuando tu alma esté triste, acude a Dios, hermanos. Él es quien te va a dar, hermanos, lo que tú necesitas. Hermanos, eso no tiene precio. Eso no tiene dinero. Eso no tiene, hermanos, un valor que podamos nosotros comprar. En el capítulo 6, versículo, vamos a bajar al 32, 6:32 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés pan del cielo? Mas mi Padre os dará el pan verdadero para el cielo. Ustedes recuerdan el caso de Moisés. Moisés, hermanos, el pueblo de Israel estaba en rebelión. Le dijo, danos alimento, ya no queremos comer el pan. Hermanos, queremos comer carne. Hermanos, Israel había experimentado el poder de Dios. 10 plagas habían caído sobre la nación de Egipto y habían devastado la nación más poderosa de entonces. Hermanos, que el faraón dejó ir a la nación de Israel en el desierto. Pero en el desierto empezaron a fallarle a Dios. ¿Sí? Dios los sostenía. Imagínense qué cosa tan bella, qué milagros. En el día Dios ponía una sombra, ¿sí? Una nube para que el fuego, el sol, hermanos, el fuego no los calcinara. Y en la noche, hermanos, una llama de fuego para que el frío no los entumiera. Hermanos, con todo eso Israel apostató el nombre de Jesús. Con todo eso ellos pidieron, hermanos, pan. Hermanos, y lo dijeron, danos pan, hermanos, y por 40 años Jesucristo, Dios les dio el pan. Hasta que ellos entraron a Canaán, cesó el pan. Pero luego ellos pidieron, hermanos, carne. Así somos muchos de nosotros. Tenemos lo mejor en casa. Tenemos las bendiciones de Dios y renunciamos a ella. Queremos, hermanos, pedir las cosas que nos satisfazan en lo corporal, ¿sí? En lo anímico, lo que nosotros queremos, pero no queremos, hermanos. Mira, con Dios a veces somos convenencieros. Le pedimos a Dios lo que nosotros queremos, pero hermanos, no siempre lo que tú pides es lo mejor para ti. Lo que Dios te va a dar a ti siempre será lo mejor.
aunque muchas veces tú no lo aceptes, aunque muchas veces tú lo rechaces. Hermanos, Dios nunca, nunca se cansará de bendecirte. Ahora dice, nos dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿A quién se está refiriendo eso? A Cristo Jesús. Él es, hermanos, la sustancia que nosotros necesitamos para sostenernos en esta vida. Cristo Jesús es el pan que nos alimenta. Él es, hermanos, quien sacia nuestra vida, quien sacia nuestro sustento. En el versículo 50 y el 51, ahora dice, este es el pan que desciende del cielo. ¿Quién es? Cristo Jesús, que vino a descender del cielo para que de él coma, no muera. Para que el que de él coma, no muera. Yo soy, dice, el pan vivo que he descendido del cielo. Hermanos, eso es lo que tú necesitas. Hermanos, tú no necesitas un carro. Tú no necesitas, hermanos, una casa. Tú necesitas, hermanos, lo que te es propio. Lo que tú necesitas es la gracia de Dios. Dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, yo te voy a decir, hermanos, la escritura, ese es el pan que nosotros necesitamos nutrirnos. La palabra de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Has leído la Biblia? ¿Cuántas veces has leído la Biblia completa? Hermanos, yo estoy en el mes de marzo, pues estamos acabando marzo, abril, empezamos abril. Yo ya terminé de leer la Biblia. En 3 meses leí la Biblia, hermanos, toda completita. Gloria al Señor. Hermanos, la palabra de Dios es lo que nos va a sostener en nuestro caminar. La palabra de Dios, hermanos, es el alimento que nosotros necesitamos diariamente. Te hago una pregunta. Cuando tú vas a tomar una decisión importante, ¿a quién recurres? Hermanos, a tu intelecto. ¿Pides consejo al pastor? ¿Pides consejo a tus hermanos, a tus papás? Hermanos, yo te aseguro algo. Cuando tú necesitas tomar una decisión, hermanos, acércate a la palabra de Dios. Ese es el pan que tú necesitas. Hermanos, cuando tú lees el libro de Proverbios o de Eclesiastés, ahí vas a encontrar, hermanos, la respuesta a tus decisiones. Muchas veces, hermanos, ¿sabes qué es lo que hacemos la mayoría de los cristianos? Dios bendice, me voy a poner un negocio. ¿Sí? Voy a poner un negocio de comida. ¿Sí? Tengo aquí el dinero, pones el dinero, pones los recursos, y luego dices, Dios, ahora bendíceme. Hermanos, Dios te va a bendecir, pero ¿por qué no pides al revés? Dios, ¿qué quieres que yo ponga de negocio? Desde ahí puedes empezar, hermanos. Desde ahí, hermanos, Dios te va a sostener. Gloria al Señor. Ahora entonces, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces ya tenemos dos respuestas. ¿Quién es Jesús? Bueno, para los ciegos, Jesús es la luz del mundo. Amén. Para los hambrientos, Jesús es el pan de vida eterna. Ahora, ¿qué es para los sedientos? Jesús, ¿qué es para los sedientos? Bueno, vamos al libro de Juan, capítulo 4, versículo 13. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. ¿Te acuerdas de este pasaje, hermanos? No lo vamos a leer, pero te lo voy a contar. Es el pasaje de la mujer samaritana. Jesucristo, hermanos, llega a Samaria. A Samaria, a ver, vamos a ver. Es Juan capítulo 4, versículo 4. Dice, sí, y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria. Ustedes recuerdan este pasaje, lo voy a mencionar nada más rápido. Jesucristo está cerca del pozo de Jacob, ¿sí? Ahí va a tener un encuentro con una mujer que no lo conocen, ambos no se conocen, pero hermanos, el propósito de Jesús era hablarle a esta mujer, era ministrarle acerca de su persona, de tal manera que todas las mujeres en las mañanas suelen ir al pozo a tomar agua, ¿sí? Para el quehacer, para la comida,
para la ropa, para cualquier cosa. A partir de entonces, hermanos, esta mujer samaritana, hermanos, sí, va al pozo, era ya en la tarde. ¿Por qué en la tarde, hermanos? Vamos a entender muchas cosas aquí. Primeramente, Jesús está en el pozo de Jacob, llega con los... Sí, quiere decir que Jesucristo había viajado mucho todo el día y estaba cansado, de tal manera que él manda a los discípulos a que vayan a traer comida. Y él se queda cerca del pozo de Jacob, hermanos, esperando a una mujer. Cuando la mujer llega, se da cuenta que él es judío y ella es samaritana. Y recuerdan que judíos y samaritanos no se llevaban. En otras palabras, para los judíos, los samaritanos eran tenidos como gente de segunda. Es decir, eran judíos, pero que se habían mezclado con otros pueblos, de tal manera que ellos no eran judíos auténticos, sino que eran judíos mezclados con otros pueblos. De tal manera que había un prejuicio de que judíos y samaritanos no se llevaban. Pero precisamente en ese está el plan, hermanos, de que Jesús estaba esperando a esta mujer y le dice, mujer, dame de beber. Observen, hermanos, ella está, sí, que Jesucristo está estableciendo el primer punto. Él está estableciendo el diálogo. La mujer cuando ve a Jesucristo que está junto al pozo, bueno, ella se acerca también al pozo, hermanos, y jala el agua, hermanos, y la pone en un cántaro. Cuando ya estaba dispuesto para irse, Jesucristo la llama y dice, dame agua de beber. Sí, y entonces la mujer todavía con ese prejuicio dice, ¿cómo tú siendo samaritano me pides agua de beber? Si sabes que yo soy, digo, ¿cómo tú siendo judío me pides agua de beber? Que yo soy samaritano. Entre judíos y gentiles no se llevan. Entonces Jesucristo le dice, si conocieses quién es el que te pide agua de beber, tú les darías. Dice, entonces ella, hermanos, como queriendo y no queriendo, como yendo y no yendo. En otras palabras, hermanos, si ustedes se dan cuenta, Jesucristo le empieza a ministrar acerca de su persona. Dice, si tú tomas de esta agua del pozo, volverás a tener sed, pero el agua que yo te daré no tendrás sed jamás. Es decir, hermano, ¿qué le estaba diciendo Jesucristo a esta mujer? Le estaba diciendo que él era la porción que ella necesitaba. Ahora, ¿por qué digo, hermanos, que esta mujer, dice la escritura que era ya muy tarde cuando esta mujer fue al pozo? Hay un significado sumamente importante, hermanos. Cuando se hace el quehacer y la limpieza de la casa, ¿a qué hora se hace? En las mañanas, ¿no? Esta mujer fue en la tarde. ¿Por qué fue en la tarde, hermanos? Bueno, porque era una mujer que tenía mala fama. Ustedes van a entender por qué. Era una mujer que tenía mala fama y que no quería ser vista por las demás mujeres del pueblo. De tal manera que ella se acercó al pozo en la noche. Pero Jesucristo ya tenía todo un plan ideado. De tal manera que cuando esta mujer llegó, Jesucristo ya estaba ahí. Entonces Jesucristo le va a descubrir cuál era su naturaleza humana en ella. Dice, dame de beber. Dice, me parece que tú eres profeta. No les voy a dar mucho el discurso, pero esta mujer, cuando empieza a dialogar con Jesucristo, le va a decir a Jesucristo, Mesías, Señor, Salvador. Es decir, hermanos, poco a poco, en este diálogo que va teniendo Jesús con la mujer, Jesucristo la va, hermanos, convirtiendo así a ser mujer que le conozca, de tal manera que le dice Jesucristo, 5 maridos has tenido y el que vives con él no es tu marido. Es decir, hermanos, aquí hay algo importante. Jesucristo sabía que esa mujer tenía sed en su alma. No era una sed física, puesto que ella, hermanos, ella podía saciar su alimento, su sed, tomando agua del pozo. Pero cuando Jesucristo le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido, ¿sí? Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Le estaba evidenciando que ella había sido una mujer que estaba insaciable de haber tenido maridos. Es decir, había tenido 5 maridos y con el que vivían no era su marido, sino que era su amante, por decirlo así. Pero ni el sexto había llenado lo que ella buscaba en su corazón. Cuando Jesucristo dice, yo te daré, dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo te daré, para siempre no tendrá sed.
mas el agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. ¿Sabes qué, hermanos? Esta mujer estaba sedienta en su alma. No había tenido una pareja que lo hubiera sostenido, hermanos. Esta mujer, hermanos, estaba sumamente, hermanos, embargada de tristeza, de soledad. Hermanos, aunque tenía cinco maridos en un pasado y uno en el presente, ninguno había saciado la sed en su alma. Jesucristo se presenta como el séptimo. Como el séptimo. Entonces, cuando se presenta como el séptimo, es número de perfección. Solamente Jesucristo logró saciar el alma de esta mujer. A tal grado que ella le dijo, Señor, Mesías, Salvador, es decir, palabras sinónimos acerca de Jesucristo. Solamente Jesucristo la logró llenar en su alma. De tal manera que llegó el momento en que ella se fue del pozo y fue a llamar a su familia y le dijo, el que está en el pozo me ha dicho quién soy yo. Y cuando dijo quién soy yo, es decir, hermanos, Jesucristo se lo había revelado, hermanos, como el hombre que únicamente él la había llenado, hermanos, de paz y de seguridad. Así que mientras esta mujer samaritana, iba y venía por el agua, ella, hermanos, nunca había sido saciada. En cambio, cuando Jesucristo le dijo, hermanos, él fue el único que la logró saciar. El agua, hermanos, ustedes saben que es sinónimo de vida. El agua es una fuente de vida para todos. Si nosotros vamos al libro de Salmos, capítulo 36 dice, versículo 9, dice, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Hermanos, Jesucristo es quien llena tu vida. Él es, hermanos, la única sustancia que tiene sentido en esta vida. Hermanos, yo me recuerdo cuando era pequeñito. Te digo algo, hermanos. Cuando yo era pequeñito, mi papá nos ponía en la mesa. Nos sentaba a leernos la Biblia. Mi mamá estaba a un lado de mi papá. Hermanos, y cuando nos ponía a leer, yo me dormía en la cama, en la mesa, perdón. Me dormía en la mesa. Pero, hermanos, con los años entendí que solamente Dios llena nuestra vida. Hermanos, no es tu pareja es tu compañera o tu compañero para caminar en esta vida. Pero tu alma, tu verdadera alma, solamente Dios la conoce. Y Él es el único que puede llenar esa sed que ninguno puede tener, hermanos. Mira, las parejas fallan, tu pareja falla, los hijos se van, ¿sí? Los hermanos se van, los papás se van, hermanos, pero tu pareja se queda. Pero finalmente uno de los dos se va. Quien se va a quedar contigo siempre va a ser Cristo Jesús. Por eso Él es tu amigo fiel. Él es tu amigo amado, hermanos. Él es el único que te puede sostener por el resto de tu vida. Gloria al Señor. Ahí, ahora vamos a Juan, capítulo 7, versículo 37. Dice, mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Hermanos, finalmente te puedo decir, Cristo es tu sustancia. Él es, hermanos, el que nos alimenta. Él es también, hermanos, el que aplaca nuestra sed. Hermanos, nuestra sed, hermanos, de tener comunión con Él. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Gloria al Señor. ¿Qué vemos aquí? Que Cristo Jesús es nuestro alimento. Y ahora que Cristo Jesús es el agua que nos sostiene. Voy a dar un último punto. ¿Qué más es Jesús para ti? Bueno, ahí en Juan capítulo 11 tenemos capítulo 11 algo más que Jesucristo es para nosotros. Capítulo 11, versículo 25 y 26. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá.
eternamente crees esto. ¿Te acuerdas de este pasaje? Habla de María y de Marta, que eran hermanas de Lázaro. Recuerden este caso, bueno, que le habían dicho a Jesucristo. Él estaba cerca de Betania, como a 2 días de camino, y le dicen, alguien se le acerca a Jesucristo y le dice, el que amas, es decir, Lázaro está enfermo. Hermanos, pero Jesucristo se quedó 2 días más en Betania, allá en aquella región, de tal manera que cuando llegó a Betania, su amigo amado, Lázaro, había muerto. De tal manera que cuando María y Marta se enteran de que Jesucristo había llegado, ¿qué es lo que hacen? Bueno, Marta corre inmediatamente, hermanos, y se pone a los pies de Jesucristo. Pero observa algo importante. Se le acerca y le dice, Maestro, si tú hubieras estado conmigo, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos que en parte Marta tenía conocimiento claro acerca de la resurrección. Dice, si mi hermano no hubiera muerto, dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella hablaba de que Jesucristo podía sanar a Lázaro. Gloria al Señor. Es decir, hermanos, ella estaba creyendo que Jesucristo únicamente con ponerle la mano a Lázaro, Lázaro se iba a levantar de la enfermedad. Pero llegó tarde. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, en una forma de recriminación, Marta le está diciendo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero, hermanos, Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Observa, hermanos, ella también estaba plenamente consciente y estaba adoctrinada, porque decía, sí, Señor, yo sé que tú eres el Mesías y que algún día vamos a resucitar todos. Pero ella hablaba de un tiempo postrero. De tal manera que cuando ella recibió la palabra de yo soy la resurrección y la vida, ella se estaba refiriendo a que algún día todos habríamos de resucitar. Ella estaba hablando a un tiempo posterior. Así que Marta, hermanos, en cierta medida estaba muy ilustrada, estaba muy consciente acerca de la resurrección, hermanos, de que todos habríamos de hacer. Mi hermanos, en otras palabras te voy a decir, algún día todos vamos a morir, hermanos, y todos vamos a resucitar finalmente. Pero unos van a resucitar para la vida eterna, hermanos, estos son los salvos, los cristianos, los que conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, y otros van a resucitar para condenación eterna. Por eso, hermanos, el cristiano, hermanos, muere una vez y vive 2 veces, la vida biológica y la vida espiritual. Así que mientras que los que los gentiles que no conocen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, van a tener 2 muertes y una sola vida. La vida biológica y la muerte espiritual y la muerte corporal. Gloria al Señor. Así que vemos aquí, hermanos, que Jesús le dice a Marta, de cierto te digo que yo soy la resurrección y la vida. De tal manera, hermanos, Marta, aunque era una mujer que se afanaba mucho en las cosas de esta tierra, tenía un conocimiento claro acerca de quién era el Mesías, de quién era Jesucristo. En cambio, María, cuando sabe que Jesucristo se queda, hermanos, junto a la tumba. En otras palabras, Marta es la que sale a buscar a Jesucristo, hermanos, pero María se queda. Y cuando se queda, hermanos, todavía, sí, posteriormente va a buscar a Jesucristo y le dice exactamente las mismas palabras que le dijo María. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Hermanos, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, con Cristo tenemos la vida garantizada. Es una vida, hermanos, hermanos, que trasciende más que esta vida. En otras palabras, cuando la Escritura se refiere, cuando Cristo Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, la palabra vida, hermanos, no se traduce como bios, como de biología, sino la palabra vida que Jesucristo emplea se está refiriendo a la vida zoe. ¿Sí? En el griego es zoe, es decir, es una vida inextinguible, es una vida que no acaba, es una vida que nunca termina, que no hay muerte. Hermanos, esa es la vida que nos está garantizando Jesucristo. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Todos habremos de resucitar, pero hermanos, había dicho que unos para condenación eterna, es decir, van a tener hermanos, sufrimientos por siempre y para siempre. Mientras, hermanos, que los que conocemos a Cristo, los que le hemos recibido en nuestro corazón, hermanos, tendremos vida eterna. Y esta vida, hermanos, es una vida que nunca acaba, que nunca termina.
Es una vida, hermanos, que siempre está vigente. Gloria al Señor. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si ustedes observan, hermanos, la vida que Jesucristo nos está garantizando es una vida que no tiene fin. Es una vida que no acaba. Es una vida, hermanos, que siempre está presente. Hermanos, nosotros, la humanidad, vive en un tiempo cronos, es decir, hermanos, en el ayer, en el hoy y en el mañana. Pero la vida en Cristo Jesús, estamos nosotros fuera de ese tiempo. Y lo que le llamamos es el tiempo, el Kairos. Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo Jesús, hermano, bueno, Dios no envejece. Nosotros sí. Nosotros somos niños, somos jóvenes, somos adultos y viejos. Pero hermanos, Dios no. Dios es, hermanos, es el mismo ayer, hoy y siempre, de eternidad a eternidad. Así que hermanos, para los muertos, Jesús es la vida. Hermanos, tómate esta promesa en tu vida. Esa es una promesa. Él es tu vida, hermanos. Hermanos, y Él está participando. Él quiere que nosotros participemos de su vida. Él quiere que nosotros recibamos la vida que Él nos está ofreciendo. Dice, y todo aquel que en Él cree, tiene vida eterna. Así que, hermanos, nosotros podemos vivir 40, 50, 80 años, pero vamos a morir. Hermanos, pero el cristiano va a vivir eternamente. Hermanos, el cristiano no va a morir. Hermanos, va a dormir en esta tierra. Va a dejar esta tierra para despertar allá en el cielo. Hermanos, qué palabra, hermanos, de aliento. Qué palabra, hermanos, de esperanza. No hemos de morir, hermanos. Cristo Jesús, hermanos, nos tomará y nos llevará juntamente con Él. Hermanos, estaremos en las moradas celestiales por siempre y para siempre. Por eso, hermanos, yo te he dicho, ¿cuántas veces, a cuántas personas has evangelizado? ¿A cuántas personas les has hablado de Cristo? Hermanos, ¿cuántas personas han conocido de Cristo a través de tus labios? Hermanos, si tú no predicas a la gente, le estás fallando a Dios. Mi hermano, yo he tenido carga por ministrarle a mi familia, a mis tías, a mis tíos. Hermanos, tengo unos 15, 20 días que murió un familiar mío, un tío. Cómo lo lamenté no poderlo ministrar acerca de Cristo. Pero yo estoy trabajando con mi familia. Que ellos reconozcan, que conozcan que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. No son santos, no son vírgenes. Ellos son, hermanos, proyección de nuestra mente. Un santo, una virgen, hermanos, nosotros hemos hecho esas imágenes y luego nos hemos puesto abajo de ellos y les hemos alabado. Eso no es, hermanos, lo que Dios quiere. El único digno de ser alabado es Dios, hermanos, mediante Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Ese es nuestro propósito, hermanos. Por eso, hermanos, y Salmos capítulo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué, hermanos? Porque el cristiano no le tiene miedo a la muerte. Porque sabe, hermanos, que después de esta muerte, hermanos, biológica, hay un despertar. Hermanos, hay una vida eterna. Hermanos, que estar con el Señor. El apóstol Pablo dice lo mismo. Si me es necesario, hermanos, morir, yo prefiero morir para estar con el Señor allá en el cielo. Mas por las circunstancias estoy aquí en la tierra. ¿Por qué? Para evangelizar, para ministrarle a la gente acerca de Cristo. Para compartirle a otros lo que nosotros ya sabemos. Lo que nosotros ya tenemos en nuestro corazón. Hermanos, compártela a tu vecino. Mira, hermanos, no es necesario que tú seas un buen orador, una buena oradora, hermanita. Hermanos, con que tú cuentes tu testimonio, cómo eras antes y qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es suficiente. Hermanos, no le preguntes a la gente, ni es algo que tú leas la Biblia y que le des vueltas a las hojas y les repitas lo que tú ya sabes. Hermano, cuéntale tu testimonio, el cambio que Dios hizo en tu vida. Eso es evangelizar a la gente. Gloria al Señor. Vamos ahí en Romanos capítulo 8, versículo 38. Dice,
antes de todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, cuando tú crees que Jesucristo es tu Señor y Salvador, nada te lo va a quitar. Hermanos, te voy a decir algo que a veces hay mucha gente que está peleando que si la salvación se pierde o no se pierde. Hermanos, la salvación no se pierde. Lo que Dios te dio no te lo va a quitar. Hermano, lo que pasa es que nosotros, muchos de nosotros, dejamos de creer en el Dios. Pero hermanos, lo que estamos haciendo es que estamos perdiendo coronas. Estamos perdiendo galardones. No es lo mismo, hermanos, estar siempre buscando de Dios que solamente tener un recuerdo una vez a la semana. Hermanos, la salvación no se pierde. Nosotros perdemos nuestras coronas, perdemos nuestras recompensas. Hermanos, yo te voy a decir, aún si tú recibiste a Cristo y nunca jamás te apartas, te vuelves a presentar en la iglesia, con todo eso tienes la salvación, hermanos. En otras palabras, hermanos, nada, ni nadie, dice, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo bajo, ni lo alto nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nada va a quitar, hermanos, el plan de la salvación que Cristo Jesús diseñó para ti. Amén. En Romanos capítulo 5, versículo 21, ahora dice, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo, hermanos? Hermanos, que tú tienes la salvación para vida eterna mediante Jesucristo. Es decir, hermanos, Dios te está dando, hermanos, de su gracia, de su naturaleza, te está haciendo partícipe para que tú aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador. No lo mereces tú, no lo merezco yo, hermanos, pero Él no nos los está dando. Hermanos, no por obras propias, sino por gracia. Y gracia es un don no merecido. Es un don, hermanos, que Dios da solamente a su pueblo. Hermanos, y la salvación es algo, hermanos, intrínseco de Dios que nos lo da a nosotros. Para salvación, para vida eterna. Hermanos, tú solamente acércate a Dios. Hermanos, humilla tu corazón y confiésale tus pecados. Y Él, hermanos, te ha de perdonar y te ha de dar la vida eterna. En Oseas, gloria al Señor, Oseas capítulo 13, versículo 14, dice, de la mano del sepulcro los redimiré, librélos de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sepulcro. Hermanos, Cristo Jesús venció la muerte. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, ahora Cristo Jesús nos está compartiendo de su gracia. Así como Él venció a la muerte, nosotros estamos venciendo la muerte. Así como Él resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Él. Hermanos, dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Él venció la muerte. Él destruyó la muerte. Así que, hermanos, ya no hay, hermanos, la muerte ya no es ya no es algo, hermanos, que está sobre nosotros. Nosotros estamos sobre la muerte. Nosotros fuimos ahora rescatados de la muerte. ¿Por qué? Porque vimos a Cristo Jesús como nuestro suficiente Salvador. Vimos en Él, hermanos, la gracia y la misericordia. Gloria al Señor. Y Juan capítulo 1, 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor. Y en el 14, ahí en Juan capítulo 14, versículo 10, 14, 6, dice, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, la vida eterna está garantizada mediante Cristo. Hermanos, ¿te acuerdas de esa visión que tuvo Jacob cuando iba huyendo de su hermano? Que, hermanos, que
en un páramo, un paisaje en la calle, bueno, en el campo, en un páramo. Hermanos, él puso su cabeza sobre una piedra y ahí vio, hermanos, que subían, que bajaban y subían ángeles y cosas así, hermanos. Bueno, hermanos, esa escalera, esa escalera es Cristo Jesús, es una visión que recibió, hermanos, este profeta. Hermanos, así es Cristo Jesús. Hermanos, Él es el único que nos puede llevar a la vida eterna, mediante Jesucristo. Es mediante Jesús, es decir, Él es, hermanos, la escalera que vio Jacob. Hermanos, Él es, hermanos, el único que nos puede acercar al Padre Celestial. Gloria al Señor. Y finalmente, la última cita es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Es la última cita, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hermanos, esta ecuación se resume de esta manera. ¿Crees en Jesucristo? Tendrás vida eterna. ¿No crees en Él? Tendrás la muerte eterna. Hermanos, esto nos hace probar que no son nuestras obras, no es nuestros talentos, no es nuestro esfuerzo, no es, hermanos, nosotros no alcanzamos la salvación mediante nosotros mismos, sino mediante Dios. Dice, el que tiene al Hijo, en su corazón, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. ¿Te das cuenta, hermanos? En otras palabras, hermanos, Jesucristo es el único que nos puede dar la vida eterna. Hermanos, Él es la resurrección. Él es la vida. Hermanos, y nadie llega al Padre sino mediante Él. Amén. Bueno, entonces hemos visto al menos 4 puntos para terminar. Hemos visto, hermanos, que Jesús, hermanos, ¿qué es para los ciegos? Él es la luz de este mundo. Para los hambrientos, Jesús es el pan de vida que nos alimenta. Para los sedientos, Jesús es la fuente de agua para vida eterna. Y para los muertos, Jesús es la resurrección y la vida. Amén. Lo vamos a hablar posteriormente. Solamente quiero afirmar algo, hermanos. Quiero decirles que el siguiente domingo 11 del mes de abril vamos a tener Santa Cena. 11 de abril vamos a tener Santa Cena. Hermanos, así que por favor les pido que vayan consiguiendo, hermanos, vino de uva, o jugo de uva, mejor dicho, hermanos, jugo de uva y un pedazo de galleta sin levadura. Vamos a tener Santa Cena. Entonces, para que vayan consiguiendo, y ese día vamos a cantar unos coros al Señor. Hermano, le voy a decir a nuestro hermano Héctor que prepare unos coros especiales para ese evento. Y vamos a tener Santa Cena el domingo 11. Amén. Saludos y bendiciones. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde y les amamos en Cristo Jesús. Gracias, hermanos, por haberse conectado. Dios les bendiga, hermanos. Amén.